Bienvenidos, muchas gracias por la presencia, muchas gracias a la doctora Adelina Loiano por esta actividad, directora del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, a la doctora Marta Altave, que es nuestra invitada del día de hoy, y bueno, la actividad que se va a desarrollar inmediatamente es un conversatorio que se denomina Juzgar en Perspectiva de Género, y le damos la palabra a nuestra directora, la doctora Adelina Loiano, que va a presentar a nuestra disertante del día de hoy. Muchas gracias, Adelina, muchas gracias, Marta. Gracias, Mónica, gracias, Cristina, como siempre, que son las organizadoras y las hacedoras de todos estos encuentros virtuales que nos hacen estar más cerca estando lejos. Bueno, el Instituto de Derecho Constitucional esta vez ha querido plantear algo que tiene que ver típicamente con lo constitucional, que es el tema de juzgar, el Poder Judicial, la función judicial, la importancia de la función judicial, pero con algo que nos vincula muchísimo con otras ramas, que es el tema de la perspectiva de género. Palabras que se utilizan mucho, pero palabras que qué significado realmente tienen, ¿no es cierto? Es decir, hay un concepto interpretativo muy importante y justamente el punto es el juzgador, que es el que tiene en definitiva que resolver el conflicto social. Estamos o queremos hoy ver esa mirada de perspectiva de género, que cuidado, el juez es el que tiene que tener el equilibrio, el juez es el que tiene que tener la equidistancia, el juez es el que tiene que tener independencia e imparcialidad. Y entonces, ¿cómo juega eso con esta perspectiva, que es un tipo de mirada distinta? Para eso invitamos a una especialista. Yo sé que lo vamos a disfrutar todos mucho. La doctora Marta Altave de Lertora es de verdad una especialista en esto, cuando ni siquiera se hablaba de este tema, ¿no es cierto, Marta? Ella es jueza de la Cámara Contencioso Administrativa y Electoral de la provincia de Corrientes. De manera que tenemos a alguien que nos facilita esta posibilidad de tener a alguien lejos que esté aquí con nosotros. Y además es la vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de la República Argentina, que es también una asociación dentro del ámbito de la magistratura que viene trabajando y batallando desde hace años con el rol de la mujer y la perspectiva de la mujer dentro de la justicia. Entonces, se nos junta todo en un título que me parece muy provocador, que es Juzgar con Perspectiva de Género. Así que bueno, bienvenidos. Ahí la veo a Verónica Visic, gracias por acompañarnos hoy, a Fabiola, a algunas personas que ahora ya se me pasaron los nombres, así que bueno, les agradezco a todos que nos acompañen hoy, y Marta, te dejamos entonces el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora por invitarme, en la persona de Adelina Loiano, la directora del Instituto de Derecho Constitucional, y la verdad que agradezco muchísimo también la colaboración de Mónica y de Cristina en toda esta apoyatura y logística y demás necesaria para que podamos conectarnos. La verdad que estamos aprendiendo aceleradamente todas estas maneras de comunicarnos, y esto nos permite trabajar en red como lo estamos haciendo, ¿no? Así que, bueno, y agradezco muchísimo que me permitan hablar de estos temas en esta tarde de hoy, porque muchas veces hablamos, dijo Adelina, yo soy jueza y además soy vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, que es una asociación civil que hace 27 años viene trabajando por la promoción de los derechos de las mujeres, de las niñas, de las mujeres adultas, de las mujeres mayores, en fin, todo lo que tenga que ver con el efectivo goce de los derechos. Bueno, nosotros hablamos muchas veces de la perspectiva de género y de juzgar con perspectiva de género. Yo voy a hablar primero de lo que significa la perspectiva de género y luego de lo que significaría juzgar con perspectiva de género. Si estuviéramos en una clase presencial,
haríamos un taller con casos y demás. De todas maneras traje 2 casos como para comentarlos al pasar, pero sí dar las pautas de lo que significa juzgar con perspectiva de género. Quiero decir que el taller, la parte de taller, que la voy a desarrollar mínimamente acá, está basada en un protocolo que ustedes en el PowerPoint, que por supuesto se lo voy a mandar, tienen el link donde pueden ver el PowerPoint, el protocolo. Es un protocolo para juzgar con perspectiva de género que fue elaborado por la Corte Suprema de Justicia de México. Fundamentalmente la hacedora de esto es Margarita Luna Ramos, que era en ese momento presidenta de la Corte y pertenece a la Organización Internacional de Mujeres Juezas. Entonces es un protocolo que se va actualizando, que se va adecuando y recomiendo la lectura como para completar lo que podamos hablar hoy. Bueno, voy a compartir pantalla para hacerlo un poquito más dinámico y que no me pase con el tiempo. Ahí está este PowerPoint. Recién lo probamos, andaba bien. Ahí está. Bueno, entonces, juzgar con perspectiva de género. Esto tiene que ver fundamentalmente con criterios de igualdad y de razonabilidad. Es decir, criterios que sustentan el sistema democrático y el funcionamiento de la jurisdicción. Estamos hablando de jueces que resuelven cuestiones que se plantean entre los particulares o de los particulares con el Estado, ¿no? Y entonces, ¿por qué los criterios de igualdad? Bueno, porque los criterios de igualdad son la base de los sistemas democráticos. Nosotros tenemos un sistema democrático que adopta como forma política, es decir, como forma de gobierno, un sistema presidencialista, es decir, un sistema donde el Poder Judicial forma parte del Estado y tiene una función netamente jurisdiccional, que es esta, la de atribuir obligaciones, resolver las cuestiones en un juicio, y otra cuestión fundamental que es la de ejercer el control de constitucionalidad. Digamos que el ejercicio del control de constitucionalidad es la función política del Poder Judicial en los sistemas presidencialistas. Es decir, cuál es el modo en que el Poder Judicial ejerce el control institucional que le compete dentro de la estructura de frenos y contrapesos a través del control de constitucionalidad. Es decir, que esta cuestión también tiene que ver con el control de constitucionalidad. Yo voy a comenzar por recordar algo que es sabido por todos ustedes, que la reforma constitucional de 1994 ha elevado a jerarquía constitucional otros tratados de derechos humanos, algunos tratados de derechos humanos, pero hay una norma que siempre olvidamos en el 75, inciso 22, que es que todos los pactos y tratados están por encima de las leyes del Congreso. Así comienza el párrafo que nos interesa del 75, inciso 22. Todos los pactos, tratados, convenciones, concordatos, todo lo que se nos ocurra. Y además, por la normativa derivada de esos tratados, también tiene jerarquía superior a las leyes. Esto es bueno recordarlo porque nosotros vamos a advertir que hay leyes comunes, el Código Civil, el Código Penal, leyes especiales, etcétera, que aparecen con un lenguaje absolutamente neutro y que deben ser interpretados y elaborados a la luz de esa normativa que es o pertenece al bloque de constitucionalidad porque tiene que ver con la Constitución y los tratados, o al menos es de orden convencional, porque quiere decir que es superior a las leyes y son normas infraconstitucionales, pero supralegales, ¿no?
A eso se le añade que en nuestro país tenemos un sistema difuso de control de constitucionalidad. O sea que todos los jueces de todos los fueros, de todas las instancias, están obligados a respetar ese orden de prelación de normas y a efectuar el control de constitucionalidad. Ha quedado zanjada la idea de si, la duda de si tenía que ser de oficio, petición de parte, hace ya muchísimos años. Aquellos fallos señeros de Mil de Pereira, Banco Comercial de Finanzas del 2004, 2001, 2004, y de ahí en adelante no caben dudas de que tanto el control de constitucionalidad como control de convencionalidad, si los vemos de modo separado, si queremos, como pretenden algunos autores al decir, bueno, no hay que diferenciar el control de constitucionalidad de convencionalidad porque es lo mismo, porque es el bloque de constitucionalidad. Pero a mí me gusta señalar esto que muchas veces se olvida, que los pactos, tratados y convenciones en general tienen una jerarquía superior a las leyes, y además todos los documentos emanados de esos pactos tratados, por ejemplo, las opiniones consultivas, sentencias, protocolos facultativos, protocolos adicionales, en fin, todo esto debe ser tenido en cuenta. Bueno, el carácter del Poder Judicial, que es el garante del acceso a la justicia en todos los órdenes, siempre hablando de criterios de igualdad, porque precisamente en esos pactos, tratados, convenciones, documentos, sentencias, etcétera, se reiteran más de una oportunidad que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad es un derecho humano, en condiciones de igualdad. ¿De qué igualdad estamos hablando? Y vamos a hablar toda la tarde. Vamos a hablar de una igualdad material, propia de lo que es el constitucionalismo social, del constitucionalismo actual. Es decir, no aquel dogma de que todos son iguales ante la ley, sino que partiendo de desigualdades naturales, como puede ser esta que vamos a tratar hoy, varones-mujeres, o puede ser una desigualdad natural, patrón-empleado, estructural, patrón-empleado, rico, pobre. Nos estamos refiriendo a que para hablar de igualdad tenemos que partir de las desigualdades naturales y estructurales, ¿no? Bueno, nosotros, hoy decía la doctora Loiano, justamente nosotros, los jueces, ejercemos poder sobre las personas. Ejercemos poder y resolvemos sobre la persona, sobre los bienes, resolvemos sobre la vida, la libertad, el honor, su patrimonio, la paz de esas personas, muchas veces está en manos de los jueces. Entonces, realmente somos un poder del Estado y ejercemos poder sobre las personas, y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque debemos ejercer ese poder con suma prudencia, con razonabilidad, y fundamentalmente asegurando todos los derechos para todas las personas por igual. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, nos relacionamos necesariamente con los esquemas de desigualdad que tienen que ver con la universalidad de cada persona. Cada persona es un universo infinito, con particularidades propias, con cuestiones que tienen que ver con sus circunstancias. Entonces, en los criterios de ponderación tenemos que tener en cuenta la norma, de qué manera la norma va a ser aplicada y va a incidir en estas vidas de los justiciables, ¿no? Bueno, ¿por qué hay que juzgar con perspectiva de género? Bueno, porque fundamentalmente implica adoptar un enfoque de género en el proceso de juzgar, o puede ser de investigar cuando se trata de un fiscal, o cuando hay que defender, cuando se trata de una defensora, de un abogado de la matrícula, fundamentalmente, que tiene que articular una defensa, o una asesora de menores, o representante de incapaces, ¿no? Entonces, fundamentalmente, juzgar acá en el momento de interpretar lo que quiere decir la perspectiva de género, es precisamente esto, basarse
en criterios de igualdad real, de no discriminación, de ponderación, de razonabilidad. Respecto de mujeres, ustedes vamos a ver que no solamente hablar de género tiene que ver con mujeres, pero particularmente las mujeres son las naturalmente discriminadas o culturalmente discriminadas en realidad por estereotipos sociales y por roles de género que se establecen dentro de un... Cuando digo esto, me viene a la memoria un caso que tuvimos en Corrientes, de una mujer que se llamaba María Viera. Esta señora, es un caso muy sonado, se ha publicado muchísimo al respecto, esta señora vivía en la zona rural de Corrientes y tiene un parto casero, ya era madre de otros chicos, pero tiene un hijo que era de una físicamente muy, muy grande, y al nacer muere. Esta señora, como vivía en la zona rural, o sea, voy a contar los hechos, el niño, ella tiene en soledad un parto casero, el bebé muere, nace con vida, pero posteriormente muere, y ella lo entierra en el gallinero de la casa, vivía en medio del campo. Entonces un vecino la denuncia porque dice que, bueno, que mató, que la vio con su hijo, embarazada y demás, y que vio cuando se dirigía al baño, vio cuando salía con un bebé, el baño era una letrina, cuando salía con el bebé, vio cuando lo enterraba en el gallinero, en fin. Bueno, el caso es que ella es condenada por el rol de buena madre, el estereotipo de la buena madre, de la madre bondadosa, cuidadora de los hijos, etcétera, etcétera, es condenada a prisión perpetua. El resultado de esa condena tiene que ver con una pericia mal realizada o no realizada directamente, con que no se la escuchó, con que no hubo absolutamente perspectiva de género para nada, y bueno, hasta que pasado un tiempo, una defensora de ejecución de condena, el tiempo son 13 años, pasado 13 años, se interioriza por el relato que esta señora le hace, y entonces se hace una nueva pericia. ¿Y qué había pasado en realidad? En realidad esta mujer rural, sola, con otros niños, pero en ese momento absolutamente sola, había dado a luz un chico muy, muy grande, y se había roto el huesito hioide y le había perforado la arteria yugular. Entonces, en minutos el niñito murió. ¿Y por qué lo enterró en el gallinero? Porque estaba en medio del campo. Si lo hubiera enterrado, no hay cementerios, si lo hubiera enterrado fuera, en otro lugar, seguramente las alimañas, los perros o cualquier otro hubiera desenterrado el cadáver del niño. También se le reprochaba que lo hubiera puesto en una caja de cartón. Entonces ella explicaba, bueno, la caja de cartón es porque nosotros en el campo consideramos que no tiene que ir en una caja de madera, sino que le ponemos unas alitas de cartón y lo ponemos en una caja de cartón destapado para que pueda volar, para que pueda llegar al cielo. Bueno, finalmente esto se pudo comprobar con una revisión hecha a los 13 y pico de años, y entonces María Viera, al pasados los 14 años, recuperó la libertad, se anuló la sentencia y se pudo recuperar la libertad. Esto no hubiera ocurrido si los juzgadores y el propio fiscal hubiera tenido estos criterios de igualdad real, de no discriminación, de ponderación absolutamente necesarios para estos criterios, ¿no? Y volviendo a las mujeres, es necesario dar cumplimiento a normativa internacional. Hoy yo hablaba de normativa internacional. CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en sus relaciones interpersonales, conocida con la sigla CEDAW, que es una norma que pertenece al Sistema Internacional de Derechos Humanos. Y la Convención Belén do Pará,
que tiene jerarquía infraconstitucional, pero supralegal, y que pertenece al sistema interamericano de derechos humanos. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas, sobre todo la 18 y 19, que tienen que ver con el tratamiento que debe darse a las mujeres en el ámbito del Poder Judicial, las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, y por supuesto normas de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. Acá, fíjense, hay un mandato expreso, tanto en CEDAW, de modificar los patrones socioculturales de conductas que basadas en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, deja de lado criterios que están establecidos de modo objetivo para juzgar con perspectiva de género. Y Belén do Pará, precisamente, se garantiza el derecho de las mujeres a no sufrir discriminaciones, y sobre todo a vivir una vida libre y sin violencia, pero fundamentalmente libres de patrones estereotipados y de prácticas sociales y culturales basadas en la subordinación o en la inferioridad. Bueno, en nuestra Constitución también tenemos un mandato constitucional, que es el 75, inciso 23, donde las mujeres aparecen como sujetos vulnerables. En particular, se mencionan niños, mujeres, ancianos y las personas con discapacidad. Ahora, respecto de las mujeres, cabe hacer una aclaración. No se trata de minorías, sino de grupos culturalmente vulnerables precisamente por esos estereotipos de género, ¿no? Yo siempre traigo como ejemplo la Constitución de Corrientes. Este es un artículo que fue incorporado en la reforma del 2007 y que se titula Igualdad de Género. Y fíjense, acá aparece un derecho público subjetivo, porque es el Estado mismo, el que va a garantizar en todas las relaciones la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones en todos los planos, en el cultural, económico, y se incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas. ¿Para qué finalidad? Para estimular la modificación de los patrones socioculturales, para evitar las prácticas discriminatorias o basadas en la superioridad de cualquiera de los géneros. ¿Por qué es necesario hablar de esta normativa, recalcar, volver a decir esto? Bueno, porque persisten estereotipos de género, persisten patrones socioculturales en todo lo que tenga que ver con la actividad del Poder Judicial. Muchas veces se dice que el Poder Judicial es el de los poderes en general, es el modelo más patriarcal, más machista. Sí, es verdad, pero esto aparece en todos los poderes, porque veamos, por ejemplo, en la parte legislativa, hay muy poca legislación que tenga que ver, no obstante, que a partir de la apertura democrática de 1983, tuvimos un proceso importante de constitucionalización, donde se incorporaron estos criterios de igualdad y de no discriminación. Pero vemos, por ejemplo, que muchas veces esos estereotipos o patrones socioculturales sostienen obstáculos para el acceso a la justicia. ¿Y cuál es el resultado de esto de que no puedan acceder en plenitud las mujeres a la justicia? Por ejemplo, denunciar al violento, obtener la reparación del daño. Esto es muy importante. Está prevista en toda la normativa la reparación del daño, y muchas veces no se puede lograr porque ni siquiera puede lograrse una condena buena, una condena que corresponda para el hecho cometido, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Bueno, la impunidad y mayor violencia. Es decir, el derecho no cumple su fin, que justamente el fin del derecho es lograr la paz social a través de la solución de conflictos por medios pacíficos. Pero si
la víctima o quien está esperando una respuesta justa del Poder Judicial no lo obtiene en la medida que lo obtiene, bueno, se promueve la impunidad, obviamente, y también la violencia. ¿En quiénes debería incorporarse esta perspectiva de género en el ámbito del Poder Judicial? En el trabajo de quienes administran justicia, jueces, defensores, DGO y fiscales, pero también en el trabajo de los litigantes, los abogados y las abogadas. Esto es, estoy hablando en un colegio de abogados. Justamente los que pueden transformar esta realidad, los que están quizás en mejores condiciones de transformar, son los abogados y las abogadas en su trabajo diario de postulación de demandas, acciones, recursos, denuncias, planteos, defensas, cuando tengan que defender a alguna imputada mujer, por ejemplo, que ha asesinado a quien durante 45 años la sometió a las más degradantes prácticas de tortura, por ejemplo. Bueno, entonces, los abogados deben tener una excelente formación en perspectiva de género. Por supuesto, los defensores y asesores de menores e incapaces y todos aquellos que, que conforman, en definitiva, terminan de cerrar, el sistema judicial, es decir, los auxiliares del Poder Judicial. Policías, médicos, peritos, el servicio penitenciario, en todos los órdenes, ¿no es cierto? También en el trabajo de los empleados judiciales en general. A mí me tocó, precisamente por AMJA, porque fui consultada, porque, bueno, porque soy la cara visible acá en mi provincia y demás, a raíz de una chica pobre, una empleada doméstica, que fue violada el día 9 de octubre. Recién hoy, 20, pudimos lograr que se le tome la denuncia, de que se le hagan las pericias, no sé, a esta altura, fíjense, han pasado 11 días, las pericias ginecológicas que son necesarias, es decir, no recibió de los primeros que tienen que recibir la demanda, la denuncia, no recibió la asistencia. Acá hay una hermosa oficina de delitos sexuales, bueno, fue un día, fue otro día, tenía que volver a trabajar, tenía que atender a su hijo, bueno, en fin, una serie de cuestiones. Esto tiene que ver con la debida asistencia por parte de los órganos judiciales y de los auxiliares de lo que es la perspectiva de género. Una madre sola de un niño pequeño en situación de pobreza, viviendo en un inquilinato, y que sufre esta afrenta terrible a su integridad física y no puede formular la denuncia sino es con la ayuda de otras instituciones. Entonces, ¿por qué hay que formarse en perspectiva de género? Y es una obligación para todos los que somos operadores jurídicos, jueces y abogados, fiscales, defensores, asesores, etcétera, para cumplir con el mandato constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad, que es la base de los sistemas democráticos. La base de los sistemas democráticos es la igualdad real de oportunidades y de trato. Si hay un sector importante de la población que no recibe un trato igualitario, está en crisis el propio sistema democrático, ¿no? Bueno, para entender muchas veces debemos recurrir a conceptos claves. Por ejemplo, la distinción entre sexo y género, o saber qué significa roles de género o patrones socioculturales, o qué son los estereotipos de género, o qué decimos cuando hablamos de discriminación. ¿Hay algún concepto objetivo? Sí lo hay. En toda la normativa convencional y constitucional aparece lo que es discriminación, lo que es violencia, lo que es perspectiva de género. Fíjense, acá ustedes pueden leer la diferencia cuando hablamos del sexo, los atributos físicos, esto no es modificable, pero género es lo culturalmente construido. Lo culturalmente construido, y esto es muy importante, porque
qué cultura o qué educación hemos recibido, por lo menos los que tenemos más de 60 años. Puede ser que los jóvenes ya tengan otros patrones socioculturales, pero creo que no, porque fueron criados nuestros hijos y nietos por personas que venimos de una cultura patriarcal y machista, ¿no? Pero fíjense, cuando digo lo que es culturalmente construido, ¿por qué es importante deconstruir? ¿Por qué es importante analizar esto? Porque normalmente las personas se comportan en el ámbito público, por lo tanto en sus funciones, como han sido educados en el ámbito privado. Es decir, se repiten las conductas aprendidas. La persona que discrimina, bueno, ha vivido o ha vivido episodios de discriminación o ha aprendido a discriminar. O la persona que es violenta ha aprendido a ser violento. Entonces es muy común que en las sentencias, en los dictámenes, en las demandas por reclamos de algo, aparezcan estos sesgos que forman parte de la personalidad, porque en realidad uno actúa como ha sido educado. Entonces, esto puede volver a construirse, puede modificarse, sí, esto es perfectamente modificable. Y entonces es posible entender que hay roles de género o patrones socioculturales que determinan un trato discriminatorio hacia las mujeres generalmente, pero muchas veces también hacia los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir roles de género o patrones socioculturales? Bueno, son los comportamientos que la sociedad espera respecto de un hombre o de una mujer. Por ejemplo, el hombre proveedor. Doy un ejemplo vulgar. Cuando el policía le dice, ¿pero qué venís acá a llorar si te pegó tu marido? Volvé a tu casa, ¿de qué vas a vivir? Se piensa en el hombre proveedor, en la inferioridad y la imposibilidad de la mujer de procurarse su propio sustento, cuando muchas veces son las mujeres las que sostienen el hogar. O los estereotipos de género, que son las creencias sobre las características de los roles típicos de los hombres y de las mujeres, que los hombres y las mujeres tienen que desarrollar en la sociedad. Lo deben hacer. ¿Está? O sea, para que se entienda, aquellos roles de género son aquellas cosas que una sociedad determinada espera de un hombre o de una mujer. En cambio, el estereotipo de género son las características no de ellos, sino de los roles que deben cumplir. Bueno, como venía diciendo, estereotipar es un proceso mental y entonces generalmente esos estereotipos son problemáticos. Cuando se niega un derecho o un beneficio, cuando impone una carga diferenciada, cuando margina a la persona, cuando vulnera su dignidad. Acá yo traje algunos ejemplos que no son los únicos. Ustedes, si van al manual, al protocolo que yo les decía, van a encontrar muchos otros casos que los pueden encontrar en las normas, en sentencias, etc. Fíjense, estereotipos de sexo, lo que tiene que ver con los atributos físicos de las personas, ¿no? El empleo, los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres. Yo voy a dar un ejemplo, y esto ustedes lo pueden corroborar en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la OM, fíjense, en la Oficina de la Mujer, y busquen Corrientes, que es el dato que mandamos ahora, hace unos días, desde el Superior Tribunal, respecto de los porcentajes de mujeres en los diferentes lugares en el Poder Judicial. No me voy a referir al Superior Tribunal, porque ustedes saben que el Superior Tribunal, las mujeres, no estamos en el Superior Tribunal, no me estoy postulando a nada yo. Lo que quiero decir es que es una de las 4 provincias que no tiene mujeres en las cortes provinciales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, empleadas, más o menos el 60% de empleadas son mujeres. Secretarias,
más o menos lo mismo. Jueces de primera instancia y jueces de cámara han podido acceder en mayor medida gracias a los consejos de la magistratura, donde tuvieron la suerte de que se midiera la idoneidad. No es una cosa corriente que ocurre todos los días, pero hay más o menos un 50% en la primera instancia, pero cuando vamos a cámara, baja abruptamente el porcentaje y no llegamos al 30% de mujeres en las cámaras. Yo pertenezco a una cámara donde hay 3 mujeres, las 3 vocales somos mujeres, pero en la misma ciudad capital de Corrientes hay 2 tribunales penales que son exclusivamente de varones. Entonces, y ni que hablar el interior, por supuesto, pero me voy a ir al escalafón más bajo, si quieren, en la escala funcional del Poder Judicial, el de servicio y maestranza. Los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres. Bueno, fíjense, el 23% solamente de ordenanzas del Poder Judicial son mujeres, solamente el 23%. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta las condiciones físicas. Los hombres van a hacer mejores ordenanzas. Y entonces, obviamente, esto significa un límite para determinados trabajos de las mujeres. Vamos a ver estereotipos sexuales que se basan en las cualidades sexuales que podrían tener hombres y mujeres. Por ejemplo, que la sexualidad esté vinculada a la procreación. Durante muchos años en la Argentina, la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. O veamos, por ejemplo, el estereotipo sobre roles sexuales, que tienen que ver con el comportamiento que es atribuido o esperado por la sociedad por parte de hombres y mujeres. Lo que decía hoy, los hombres proveedores, las mujeres encargadas de los trabajos de cuidado. Bueno, muchas veces, esto ya no pasa en nuestro código a partir de la reforma del 2015, pero muchas veces los códigos o las leyes atribuyen distintos roles vuelvo a decir, a partir del 1 de agosto del 2015 hay una igualdad en la responsabilidad parental y subsisten muy pocos estereotipos de género, ¿no? Bueno, hay estereotipos compuestos porque cuando hay subgrupos, por ejemplo, de mujeres, en este caso tomo las lesbianas o las mujeres solteras, que no son buenas madres, las mujeres solteras o las lesbianas no son buenas madres. Entonces se le niega la adopción de un hijo a mujeres que son solteras o que son lesbianas. Traje como ejemplo estereotipos de derechos y deberes en el matrimonio, pero que pueden ocurrir a lo mejor ya no en nuestro país, pero que en otros países sí. El tema de la representación conyugal. Ustedes saben que desde hace muchísimo tiempo el Código Civil, las leyes de los derechos de las mujeres y demás, aseguran a las mujeres la administración libre de sus bienes. Bueno, yo tengo la administración libre de mis bienes desde creo que los 18 años, y porque siempre administré mi patrimonio, aún antes de casarme y demás, pero por ejemplo, si tengo que ir a hacer alguna transacción bancaria importante, como la adquisición de un bien inmueble y demás, necesariamente tiene que venir mi esposo, aun cuando yo lo haga con dinero propio, con dinero proveniente de mis ahorros o de lo que fuere, ¿no? Y el tema de la esposa, que esto no se ha modificado, no obstante, todo lo que digan las normas, siempre los trabajos de cuidado están a cargo de las mujeres, y en este tiempo de COVID esto se ha marcado aún más. Bueno, podemos ver, ¿y qué pasa con esto? Bueno, justamente se reflejan en las ideas sobre justificación de la violencia contra la mujer, se reflejan en la discriminación en el acceso al empleo, como había dicho. Está definida en la normativa la discriminación, perfectamente definida en la ley 26.485, en las constituciones en algunos casos, en las leyes ordinarias provinciales y en las nacionales, en toda la normativa internacional de los derechos humanos
aparece lo que significa la discriminación. Es decir, un juez, un fiscal, un defensor, un abogado, puede buscar en términos objetivos de norma positiva vigente una definición de discriminación, sí lo puede hacer, y también lo puede hacer, ahora vamos a ver, respecto de violencia. Y algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se pone la distinta edad para contraer matrimonio, las limitaciones para volver a contraer matrimonio en algunos casos, o hay ejemplos de discriminación indirecta o por resultado, ¿no es cierto? Y entonces, en ese caso, la norma jurídica afecta desproporcionadamente a un grupo determinado. Por ejemplo, y esto lo vivimos en nuestra profesión, la obligación de cumplir con cierta acumulación de antecedentes profesionales durante la edad reproductiva para acceder a ciertos cargos. Y puse a propósito la carrera judicial, porque cuando se presentan postulantes para los consejos de la magistratura, vemos que los varones superan los títulos, los postítulos, etcétera, porque la mujer durante todo ese tiempo de la edad reproductiva tuvo que quedarse a cuidar los niños, o por lo menos sus horarios estuvieron limitados. Bueno, yo les decía, está definida lo que es la violencia, y ¿qué sería la perspectiva de género? Bueno, cuando en un caso concreto, cuando en una situación determinada, hay un trato diferenciado y legítimo, y es necesario una acción positiva de carácter judicial, una resolución o una petición para lograr una igualdad real. Por ejemplo, respecto de mujeres, niñas, adolescentes, merituar objetiva y razonablemente si se impone un trato preferente y prioritario. Esto es lo que tiene que ver con perspectiva de género. ¿Qué hace, qué permite la perspectiva de género? Deconstruye la falsa dicotomía basada en los cuerpos de las personas. Permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y de tareas en virtud de una cuestión biológica o de una identidad de género o preferencia sexual. Revela las diferencias en oportunidades y derechos que le siguen de esa asignación social diferenciada de roles. Pone en evidencia las relaciones de poder originadas en esas diferencias, e identifica las vinculaciones entre cuestiones de género, raza, religión, edad, condición social, a veces la transversalidad inclusive. Y se pregunta por el impacto diferenciado de las leyes, de las políticas públicas basadas en esa asignación de roles y de poder. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Un trato igual entre iguales, hay una presunción de legitimidad en la acción. Un trato igual entre desiguales, hay una presunción de discriminación en el resultado del tratamiento. Un trato desigual entre iguales, una presunción de discriminación en el trato. Y un trato desigual entre desiguales, una presunción de distinción y por lo tanto de legitimidad de la acción. ¿Cómo valoramos la legitimidad de la acción, a partir de su objetividad y de su razonabilidad? ¿Y cómo vamos a valorar quiénes son iguales y quiénes no lo son? Detectando con un enfoque de derechos humanos, de autonomía de la persona, el papel que juegan las categorías sospechosas a partir de cuestiones estructurales y de contexto. ¿Qué determina si existe o no discriminación? Cuando hay una afectación injustificada o desproporcionada en el ejercicio de un derecho. ¿Cómo se debe aplicar la perspectiva de género? Bueno, tener en cuenta los principios de interpretación de la normativa de derechos humanos en general. Hay que justificar el uso de las normas que brinden mejor protección a las personas que se encuentran en situación de desigualdad estructural. Hay que poner en lo que estamos, en nuestra labor
en la labor de juzgar, en la de defender, en la de representar, hay que poner de manifiesto lo problemático que resultaría la aplicación de criterios que no tengan en cuenta la igualdad real o material. Y fundamentalmente atender a la reparación del daño, porque la reparación del daño, lo voy a volver a repetir si es que me alcanza el tiempo, la reparación tiene que ver con una función educativa, el reclamar la reparación del daño, y el que se falle a favor de la reparación del daño es contundente para que se modifiquen determinadas conductas, ¿no? ¿Cómo juzgar con perspectiva de género? Bueno, mínimamente hay que tener en cuenta estos momentos que luego los voy a explicar un poquito más detalladamente. La fuente, como les dije, está dada en ese protocolo, la fuente de lo que voy a desarrollar, y ahí tienen un link que les va a permitir acceder a ese protocolo, que es elaborado por la Corte Suprema de Justicia de México. Las cuestiones previas al proceso. ¿El caso requiere consideraciones especiales? ¿Hay medidas de protección? ¿Es necesario un análisis de género? Luego hay que determinar los hechos y la interpretación de la prueba. ¿Cuál es el contexto? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Hay un vínculo de desigualdad de poder entre las personas involucradas? Las personas están expuestas a discriminaciones múltiples, por ejemplo, niña, pobre y a la vez abusada, ¿no? El otro paso, la determinación del derecho aplicable. ¿Cuál es el marco jurídico interno e internacional? ¿Qué derechos constitucionales están en juego? ¿Hay resoluciones que me permiten ver el tratamiento de este tema? ¿Hay sentencias, recomendaciones o algo que tenga que ver con nuestro país, o que sea la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana? En Chaco esto tuvo mucha incidencia, el caso LNP, que es un caso del Comité de Naciones Unidas. Las normas aplicables responden a estereotipos sexistas. Las normas aplicables tienen un impacto diferenciado para la persona y para el contexto. ¿Cuál es la norma, en definitiva, que garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas en este proceso? ¿Qué herramientas me brinda el marco normativo para resolver esas asimetrías de poder o desigualdades estructurales? ¿Hay acciones afirmativas disponibles? ¿Este caso amerita que se utilicen? Bueno, acá tomé una frase de Natalia Gerardi que tiene que ver con el rol del Poder Judicial, la obligación de respetar el principio de igualdad y fundamentalmente el impacto que van a tener las decisiones judiciales. También encontramos un bagaje importante de esto en las 100 reglas de Brasilia, que definen género, discriminación y demás. Y a esto quería llegar, para graficar esto que dije. Bueno, el caso Fornerón es un caso de discriminación por género en perjuicio del varón. Ustedes se acuerdan del caso Fornerón, se trata de un hombre joven, pobre, que habitaba en Rosario del Tala, que es una zona alejada de los centros urbanos, pero que intenta durante mucho tiempo, 12 años pasan hasta que la Corte Interamericana tiene que resolver la cuestión. ¿Y cuáles eran los estereotipos o roles de género? Bueno, se decía que no estaba casado, que no había tenido un matrimonio formal, etc. Todo esto para negarle el reconocimiento, no obstante que había 3 al menos estudios de ADN que aseguraban que era el padre de la niña que se estaba reclamando. O sea, había datos objetivos, pero prevalecieron criterios que tenían que ver con la asignación de roles dentro de una sociedad. Y esto era en perjuicio del varón. El otro caso que después podemos hablar, si quieren, en las preguntas, en el espacio de preguntas, me puedo explayar, explicar lo que quieran de Fornerón. Después traje un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 24 de septiembre del 2020, que es del juez Rosati. La tengo acá la sentencia para el que quiera, pero no quiero salirme de este PowerPoint por ahora.
donde las normas de interpretación tenían que ver con la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo estipula que el trabajador no puede ser despedido dentro de los 6 meses posteriores a haber contraído matrimonio. ¿Qué es lo que se interpretó desde siempre? Que era una norma protectoria de los derechos de la mujer trabajadora, es decir, de la trabajadora, no del trabajador. Bueno, y este es el caso de un joven que es despedido a los pocos días de haber contraído matrimonio, obviamente para no pagar las cargas sociales, todo lo que venía. Se suponía que era la mujer por el embarazo, la licencia por embarazo y demás. Y con muy buen criterio en el voto de Rosati aparece esta perspectiva de género. Esta perspectiva de género que incluye criterios de igualdad real, de razonabilidad y de ponderación. Y donde dice, no, en realidad esta norma es neutra y esta norma está prevista tanto para varones como para mujeres. En el caso concreto, el que ha sido discriminado y afectado sus derechos y violado el principio de igualdad, si se quiere, porque si se pondera que solamente corresponde este beneficio a las mujeres y no a los varones, en este caso es un hombre, que es un trabajador y que se casó y que tiene derecho a que se le respete esos 6 meses. Y falla a favor, en realidad el fallo, cada uno por sus argumentos y bueno, en mayoría, etcétera, hacen lugar al reclamo del trabajador. Pero quien se ocupa de trabajar la perspectiva de género es Rosati. Entonces, recomiendo la lectura para entender en mejores términos esta cuestión. Bueno, yo les decía, no sé si quieren que sigamos, unos 7 minutos más. No sé si puedo seguir 7 minutos más. ¿Sí? Bueno, si estuviéramos en una clase presencial, yo les repartiría algunos casos judiciales, jurisprudenciales, y entonces haríamos un análisis de los casos, ¿no? Pero al menos quiero presentar esto. Cuando se va a elaborar una sentencia, hay un proceso argumentativo, ¿no es cierto? Una resolución o una sentencia, y consideramos que, siguiendo este protocolo, que se integra de las siguientes etapas, que en realidad se integra de las siguientes etapas porque los que somos profesores de Derecho Constitucional, quizás lo presentamos en otros términos, pero cuando analizamos Marbury versus Mason, cuando analizamos el Ortondo, ¿qué le decimos a nuestros alumnos? Bueno, primero ustedes busquen los hechos de la causa, peladito los hechos de la causa, luego tengan en cuenta los argumentos fácticos que tuvo la sentencia, es decir, cuáles fueron los hechos que fueron valorados como determinantes para arribar a la solución definitiva, cuáles fue la normativa seleccionada como tal, y luego vendría la argumentación jurídica de carácter moral, que sería la de compatibilizar la normativa con aquellos hechos de la causa valorados como determinantes para la solución, ¿no? Y ahora es más o menos lo mismo, pero que lo decimos en otros términos. Determinación de los hechos e interpretación de la prueba. Determinación del derecho aplicable, la argumentación y la reparación del daño. Si tengo que juzgar con perspectiva de género, tengo que atender, hoy ya lo dije, a las cuestiones previas al proceso. Hay que dictar órdenes de protección, hay que hacer un análisis de género, cuestiones previas al proceso. La determinación de los hechos y la interpretación de la prueba. Esto sirve para juzgar, para investigar, para defender, para armar una demanda, etc. ¿Cuál es el contexto en que se desarrollan los hechos? Piensen, por ejemplo, en María Viera, María del Carmen Viera. ¿Cuál es el contexto en que se desarrollaron los hechos? Alguna de esas personas involucradas se encuentran en situación de pobreza, marginalidad, alguna condición de vulnerabilidad basada en el sexo, género, en la orientación sexual, o porque es un varón, por ejemplo, en Fornerón, o porque es una mujer, en el caso de María Viera.
Entre las personas vinculadas subyace una relación asimétrica de poder. ¿Cómo influye esto en la solicitud y en la valoración de las pruebas? ¿Están involucradas personas que han sido tradicionalmente discriminadas en virtud de las llamadas categorías sospechosas? La persona pertenece a un grupo históricamente desaventajado. Acá en categorías sospechosas termino de leer un libro espectacular creo que es Gómez o Sánchez Caparrós, un trabajo espectacular, corto pero contundente, sobre categorías sospechosas. Le voy a mandar a la doctora Loyano los datos del libro, es muy bueno y sirve para esta temática. Edición 2020, es nuevito. La persona pertenece a un grupo históricamente desaventajado, mujeres, por ejemplo, o trans, o pobres, o indígenas. La persona presenta características que la exponen a una doble discriminación por tratarse de un caso de interseccionalidad, por ejemplo, mujer, niña, pobre, indígena. Acá están, por ejemplo, una lesbiana que está embarazada. El comportamiento que se espera de las personas involucradas obedece a estereotipos o a una manifestación de sexismo. La reacción esperada de la víctima cambiaría si se suplantara, por ejemplo, por un varón o por una persona heterosexual. ¿Qué cambiaría en la expectativa de comportamiento de la persona si se asigna un rol estereotípicamente considerado como femenino? Por ejemplo, si fuera un hombre quien solicita permisos laborales para ejercitar la paternidad, es decir, un hombre solo que está cuidado, o no solo, sino que por los roles que tienen dentro de la familia, necesita atender el horario. Yo tuve un caso, soy de la Cámara Contenciosa Administrativa, fíjense, una municipalidad, hacer un juicio, porque no le querían dar el horario de noche a un empleado municipal que había quedado viudo y tenía que cuidar a su hija. Y se hace un juicio contencioso administrativo, lo elefantiásico que es un juicio contencioso administrativo, por ese tema. La determinación del derecho aplicable. ¿Cuál es el marco jurídico de origen interno e internacional aplicable? No quedarse en el Código Procesal, tener en cuenta el artículo 31, el 75, inciso 22, el 24, última parte, que habla de las normas derivadas. Yo ahora, dentro de un ratito, si me da el tiempo, les puedo contar lo que ha pasado con una norma derivada del Mercosur para salvar la vida de niñas que eran esclavas sexuales en uno de los barcos que pasa todos los días por acá, muy cerca de mi casa, el río Paraná. ¿Existen resoluciones o sentencias de organismos internacionales que brindan argumentos para resolver el asunto en cuestión? ¿Existen sentencias contra México? Lo puse a propósito para que ustedes vean que este es un protocolo elaborado en México ya en el 2015. Acá pongamos contra la Argentina, que deban ser atendidas en la solución del caso. Pensemos en Fornerón, por ejemplo. Las observaciones generales de los Comités de Naciones Unidas y los criterios de la Comisión Interamericana y de la Corte aportan elementos valiosos para la resolución del caso. ¿Cuál es la concepción de sujeto que subyace al marco normativo aplicable? ¿La norma responde a una visión estereotípica o sexista del sujeto? La aplicación de la norma en forma neutral genera un impacto diferenciado para la persona y el contexto en que se encuentra. ¿Cuál es la norma que garantiza mejor el derecho a la igualdad de las víctimas o de las personas involucradas en el caso? ¿Cuáles son las estrategias judiciales con que se cuenta para contrarrestar una norma discriminatoria, ya sea la norma discriminatoria por objeto o por resultado? El caso demanda la deconstrucción de un paradigma, de un concepto o de una institución jurídica. ¿En qué medida la sentencia puede hacerse cargo de esto? ¿Cuáles son las herramientas que el marco normativo aplicable brinda para resolver las asimetrías en la relación, así como la desigualdad estructural en la que derivó el caso? El caso amerita
un trato diferenciado. Y bueno, y después la argumentación jurídica con perspectiva de género. Hay que aplicar los principios constitucionales de igualdad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, estos principios constitucionales, convencionales, de interpretación. Hay que justificar el uso de la normativa que sea más protectora de la persona que se encuentra en una situación asimétrica, desigualdad, por ejemplo, citando tratados internacionales, o si no, las razones por las cuales hay que traerlos para el caso concreto, y que la resolución se base en ello, y que no se base en un código de procedimiento, en el código civil, en la ley ordinaria, etc. Bueno, y la interpretación con los paradigmas que nos obligan a dejar de lado muchas veces la literalidad, la jerarquía, la especialidad de la norma, detectar lo problemático que puede resultar la aplicación de criterios integrales del derecho, como la analogía, cuando no se toma en cuenta la igualdad formal, material y estructural. Acudir a los análisis de género contenidos en las sentencias de otros países y a la doctrina sobre la materia. Esgrimir las razones por las que la aplicación de la norma al caso en cuestión deviene en un impacto diferenciado o discriminador. Evidenciar los estereotipos, los sexismos, en los hechos, en la valoración de las pruebas, en los alegatos, en las pretensiones de las partes, cuando es necesario hacer un ejercicio de ponderación, tomar adecuadamente en cuenta las asimetrías de poder, exponer las razones por las que en el caso subyace una relación desequilibrada o un contexto general de desigualdad estructural. Hoy tuve que resolver como con juez en el Superior Tribunal, un caso muy terrible de un hombre, donde un hombre que fue degollado, descuartizado, luego quemado, etc. Y está imputada una joven y su novio. Pero, ¿qué ocurría? Bueno, esta joven, desde el propio hogar, desde los 8 años, fue obligada, o sea, fue elegida, bueno, esta nos va a mantener en la familia, en la propia familia, y la obligaron a prostituirse, y la familia se valía de los beneficios económicos, hasta que consigue la protección de un prácticamente anciano, que la somete a las más aberrantes prácticas sexuales y demás, hasta que ella consigue un novio de su edad, se pone de novia con este chico, y este hombre la persigue, huye de acá de Corrientes, se va al interior de la provincia, etcétera, se instala finalmente en un pueblito, pero llega este hombre, y entonces entre los dos cometen ese atroz homicidio y todo lo que ocurre, ¿no? Obviamente que acá hay una relación de desigualdad, de discriminación, una situación, un contexto tremendo, donde debe tenerse en cuenta la perspectiva de género, ¿no? Bueno, están los otros puntos, no quiero extenderme más, para ir a la reparación del daño. Y acá puse a propósito algo que aparece, que me parece muy importante en el protocolo, que los jueces en esa labor pueden contribuir a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieran ser la causa de los hechos victimizantes, cuando fijan los montos de reparación del daño, por ejemplo, o las conductas a seguir para la reparación del daño. Y acá hay que tener en cuenta, para cuantificar el daño. El daño causado genera un impacto diferenciado a partir del género, de la preferencia o la orientación sexual de la persona involucrada, del sexo, género. ¿Qué tipo de medidas de reparación pueden hacerse cargo de este impacto diferenciado? Si fueron detectadas las relaciones asimétricas de poder y condiciones de desigualdad estructural, ¿cuáles son las medidas que la sentencia puede adoptar para revertir dichas asimetrías y desigualdades? La medida de reparación se basa en una concepción estereotipada o sexista de la persona en cuestión.
a partir del daño causado, el sexo, el género, las preferencias, cuáles son las medidas adecuadas para reparar el daño. En la definición de las medidas de reparación, ¿se tomó en cuenta el parecer de la víctima? ¿Cuál fue el impacto del daño en los roles y las responsabilidades familiares, laborales y comunitarias de la familia? Por ejemplo, cuando se mata a la madre que tiene hijos pequeños y que tenía a su cuidado hijos con discapacidades, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el impacto? O cuando la muerte de activistas de derechos humanos y demás, ¿cuál es el daño que se causa? ¿Existe un daño colectivo? ¿Es posible repararlo? ¿Se trata de un caso en donde el daño se produjo por pertenecer a determinado grupo? La reparación que se hace toma en cuenta todos los daños detectados. Bueno, estas son las cuestiones que quise traer a colación para entender qué significa juzgar. Primero, qué significa perspectiva de género y luego qué significa juzgar con perspectiva de género. Muchísimas gracias. Estoy a disposición de ustedes para lo que quieran consultar. No sé cómo va a ser la metodología. Bueno, Marta, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad que creo que fue excelente y sobre todo frente a un auditorio mayoritariamente de abogados que litigamos, por lo menos en lo personal, ¿no? Y quiero ver ahora en las preguntas de ustedes y en las intervenciones, algo muy fundamental que es el tema de la pregunta que se hace el juzgador en el momento en que tiene que tomar una decisión, porque ahí está lo de perspectiva de género. Sí. Y otra cuestión que está muy bien planteada ahí en tu esquema final, que es el tema de la reparación, que trasciende muchas veces la reparación a lo personal y a lo individual, y tiene que tener un impacto social que signifique romper, quebrar o por lo menos inducir a una modificación de los estereotipos. En eso me atrevo a decirte que mucho ha hecho la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, que ha ampliado el concepto de sentencia donde la víctima no es solo la víctima, sino que la sociedad es víctima, y hay que efectuar con la sentencia o el pronunciamiento un efecto de verdad transformador de eso, y en esto hay tanto que hacer para transformador, que bueno, nos preguntamos nosotros, por lo menos le digo a mis colegas, si después se hace todas esas preguntas, o por lo menos 4 o 5 de esas, antes de dictar una sentencia y que el caso quede como encapsulado en una individualidad que en estos temas no debiera existir. No debiera ser. Exactamente. Bueno, pienso en el caso Furlan, pienso en Furlan, por ejemplo, que es un ejemplo muy bueno donde se repara no solamente a la víctima, sino a los familiares, a la comunidad. Pienso en Fornerón, cuando se manda a que tomen clases de derechos humanos los jueces de Entre Ríos, es decir, y que eso en Furlan se condena a la Argentina a que tengan una capacitación en derechos humanos que sea obligatoria y pagada por el Estado, para que se eduque. Sí, aquellos, es una pregunta de Lina, perdón, es una pregunta... Sí, yo justamente lo que quería preguntarte era eso, ¿de qué manera la incidencia de todo lo que ha hecho la Corte Interamericana hace de alguna manera cambiar esa mirada del juez, de que no está juzgando el caso X, sino que estás haciendo con eso una contribución al desarrollo progresivo, a la progresividad, que en materia de derechos humanos es una de las características fundamentales, ¿no es cierto?, de la progresión del derecho. Sí, mira, fundamentalmente se piensa, aquellos que tenemos formación en derechos humanos en general, y aquellos que tenemos formación en perspectiva de género, que creo que, no sé si es la mayoría, pero sí un porcentaje importante de personas, ya a esta altura, con tantos años de democracia y de constitucionalización, digamos, de los derechos en general, yo creo que sí, que se tienen en cuenta estas cosas. Una primera medida que yo siempre les digo,
siempre digo que la víscera más sensible es el bolsillo. Y entonces la víscera más sensible es el bolsillo, y es muy importante que se fijen fuertes indemnizaciones respecto del daño causado, la reparación del daño que alcance a reparar. Es cierto que no puede merituarse la vida de una persona, la integridad física de una persona, cuando esta persona ha quedado con secuelas, etc. Por ejemplo, pienso en la violencia de género, ¿no? Pero sí es un paliativo para la atención médica, para una mejor calidad de vida, para un montón de cosas. Pero también cuestiones que tengan que ver con la reeducación, con que tenga que hacer, que se lo condene al autor, a que tenga que cumplir determinadas pautas de conducta, que además de conducta tenga que hacer terapias de determinada naturaleza. Todo eso se tiene en cuenta. Es decir, es necesario tener en cuenta, es necesario respecto de la reparación del daño. Hay una característica en el caso Fornerón que también me gustaría que aclarara, que ampliaras, cuando hablaste de que la perspectiva de género no quiere decir perspectiva de género femenino, sino perspectiva de género en función del estereotipo género. Porque en el caso Fornerón, que vos muy bien mencionaste, algunas de las apreciaciones que hace el tribunal, sobre todo el Tribunal Superior de la provincia, cuando en un momento le dice, esta niña no tendrá imagen de familia, sí, no tendrá imagen de familia, porque va a ser educada por un hombre que no tiene mujer. No y tiene esto mujer. Está en un fallo de un Tribunal Superior de provincia, ¿no? Sí, y por eso es una te barbaridad. Es una barbaridad. Eso está perfecto. Él había acreditado que tenía abuelos, hermanos, padres, tíos, sobrinos. Era una familia enorme, como generalmente es la gente del interior, que tienen muchos y que viven en familia. Él había acreditado todo eso, y le dicen que era el padre biológico, porque además se había probado, y era la persona que había acudido al juez de paz de Rosario del Tala para poder inscribir a su hija, para que la ayude, porque lo primero que hace es acudir al juzgado de paz. O sea, desde un primer momento él tiene la intención de hacerse cargo de la paternidad de la niña, pero no lo logra porque por todas las trabas jurídicas. La señora había vendido a la nenita, la había vendido, primero, bueno, ocultó, ellos habían sido novios, se había separado, habían peleado, pero él se entera cuando nace la nenita, pero cuando acude, la señora ya había vendido a la nenita, se la había vendido a gente de Buenos Aires. Entonces, él ahí comienza todo un camino que la primera instancia, bueno, no me acuerdo, una de las instancias ordinarias le hace lugar, pero es revocado por el Superior Tribunal con esos argumentos de que no estaba en pareja, que por lo tanto era un hombre solo, que no podía cuidar a una nena. O sea, se tuvo, como él era el padre, no la iba a poder cuidar a ella, que era una nena. Ahí también respecto de la nena había un estereotipo de género, para negarle el derecho a que viva con su padre biológico, porque también la víctima es la nenita, de que la separan de su papá y de su familia natural, ¿no? Entonces, después le dicen, por ejemplo, que no había tenido un noviazgo de más de, no me acuerdo si 12 meses, 9 meses, algo así, que su noviazgo había sido fugaz porque no había... el fallo, Marta, recuerdo que el fallo en un momento le dice, en esa unión, en ese momento de la concepción no hubo amor. ¿Sí? Eso dice un fallo de un tribunal superior. O sea que yo siempre, cuando lo charlamos, decimos, ¿dónde está, cómo se mide, no es cierto? ¿Cómo hizo el tribunal para poder medir cuánto amor había? Fíjese, pero esto es un fallo de un tribunal superior de provincia, es inconcebible, ¿no? Sí, es Creo inconcebible. que es un verdadero leading case el caso Fornerón, ¿no? Sí. Es un leading case, así es.
Bueno, no sé si hay ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario tenemos? Me parece que había una más arriba que alguien decía en un caso concreto algo, en A el ver. marco de una acción por cuidado. Mira, dice, en clases sociales con pocos recursos, ¿qué reparación económica se va a fijar? Y después se utilizó todo ese tiempo que tuvo que peregrinar, parece que la misma pregunta es por Fornerón, por los juzgados en su contra para consolidar la situación de la niña con esa familia. Bueno, recordemos que la sentencia dijo que había que revincular. Sí. Y que había... Nunca se revinculó. Jamás. Nunca se revinculó. La nenita ya tenía 12 años cuando salió la sentencia de la Corte Interamericana, se consolidó, por supuesto, la adopción y nunca se logró en la etapa de ejecución de la sentencia, se pudo comprobar y en el monitoreo se pudo comprobar que nunca se logró la revinculación. Bueno, miren, en los sectores, y bueno, y tendrán que trabajar o buscarse otras formas alternativas de la reparación en los sectores de escasos recursos, pero la reparación del daño puede tener diferentes maneras, diferentes formas. Acá hay uno que dice de Aleja, ¿cómo se juzga la perspectiva de género en el marco de una acción? Pero no sé por qué no puedo bajar yo, a ver si alguien me puede... Te la leo, Marta. ¿Cómo se juzga la perspectiva de género en el marco de una acción por cuidado personal en el cual las denuncias por violencia familiar delante de la niña no es tenida en cuenta por la asesora, tomando estas denuncias como obstrucción, con lo cual no se escucha ni a la madre ni a la menor? El maltrato, si me pueden aclarar, entiendo que es así, que en un contexto de cuidados de la madre hacia la hija, ¿hay maltrato de la madre hacia la hija? Y yo no entiendo mucho tampoco. Parecería como que hay denuncias de la madre con respecto a que hubo violencia familiar que la niña presenció, yo lo entiendo así. Y dice entonces que la asesora no tuvo en cuenta esa circunstancia y la tomó como una obstrucción. Bueno, pero la asesora no es, en el régimen nuestro, no es la única representante de la niña. Claro. Y los niños tienen el derecho a ser oídos. No sé por qué se le pudo haber cercenado. La perspectiva de género, bueno, acá obviamente si la madre es víctima y lo único en el único tema que se incluye a la nenita, a la niña, es que ha presenciado los actos de violencia, evidentemente tenemos una relación de poder y hay la situación debe ser juzgada con perspectiva de género. Es decir, considerando que el juez debe poner énfasis en todo aquello que tienda a establecer una igualdad en el goce de los derechos. Tendrá que hacer lugar a la acción por todo lo que tenga que ver, pero acá se desdoblan generalmente las cuestiones de violencia familiar. Por un lado, todo lo que tenga que ver con lo penal, y después la parte del derecho de familia, que es allí donde van a tener que establecerse las cuestiones de cuidado y todo lo demás. No estoy entendiendo bien la pregunta, pido disculpas. Sí, yo también no la entiendo demasiado bien. No creo que haya otra por aquí. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna intervención, alguna otra pregunta? Acá está. El maltrato es del padre, clarísimo, doctora, me dicen. Bueno, entonces, ¿está bien lo que expliqué? La persona que me pregunta, Aleja. Sí. Bueno, está bien. Bueno, espero que les haya gustado, si no hay más. El maltrato es del padre. Sí, doctora. Bueno, muchas gracias, Aleja. Muchas gracias. No sé si quieren que explique algo, algo más. ¿Puedo hacer una apreciación? Sí, por supuesto, por supuesto. Mandé el dibujito de levantar la mano, pero bueno, todavía estamos nuevos con Zoom. Pero no vimos nosotros. No se vio.
Mil disculpas, estábamos mirando el chat y le pido mil disculpas, sí. No, Sí, por sí, sí, por favor, a mí me pasa supuesto. también. Claudia, sí, sí, Claudia, cómo no. Sabe, justo todo este tema me va como anillo al dedo, porque, bueno, más allá de otras situaciones más lejanas, muy reciente, he tenido un inconveniente muy grande con el juzgado de familia 1 de Quilmes. Hace muy poquitos días realicé una denuncia de protección de violencia familiar Sí. por una señora que justamente está sufriendo esta situación, ¿no? Que tiene niños inclusive. Y se logra una medida cautelar, ¿no? Una perimetral, un cese de hostigamiento, Sí. una medida cautelar. Y dentro de esto también se la cita que vayan determinados días de la semana la señora a hacer su pericia al equipo técnico. Y ella se presenta el día estipulado, ¿no? Se presenta en el juzgado. Y en el juzgado no solamente que no le hicieron la pericia por la pandemia, pero yo dije, bueno, te citaron, harán una excepción por todo esto. Sí. No se le hicieron la pericia, no la escucharon, la atendieron de una ventanita y la persona que la atendió le dijo, ¿por qué hiciste esta denuncia? ¿No sabes que ahora va a tomar represalias con vos y no te va a dar dinero y no te va a pagar alimentos, no te va a dar esto y no lo otro? No tenías que haber hecho eso. La chica se volvió a la casa aterrorizada. Sí, 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 sí. Justo lo Eso hiciera está prohibido. Bueno, eso está prohibido en las... en lograr hacer esta denuncia porque tenía miedo. Cuando lo logran hacer, le responden esto. Sí, ¿Y sí, yo sí. qué tengo que hacer en ese caso? Estoy Bueno, yo por eso... denunciar al juzgado. Por eso decía que es necesaria la formación en perspectiva de género, no solamente de jueces, fiscales, defensores y asesores, sino de todo el personal del Poder Judicial, de absolutamente todo, de los auxiliares, del encargado de mesa de entrada, de absolutamente, es cierto lo que decís, la persona que va a denunciar ha tenido que vencer muchas barreras familiares inclusive, porque muchas veces dentro del propio entorno familiar le dicen que no es conveniente, le ponen todos estos argumentos, bueno, todas estas cuestiones. O ocurre, por ejemplo, que la citan en un horario laboral, en un horario en que tiene que atender a sus hijos, o muchas veces van a los juzgados y bueno, justo ese día no vino el psicólogo, no le pueden hacer y entonces queda frenada la causa. Actualmente, primero, que formulada una denuncia de violencia familiar o de violencia de género, violencia familiar era, ¿no? De violencia familiar, bueno, de violencia familiar o violencia intrafamiliar, hay que tomar una serie de medidas cautelares que todos los códigos de procedimiento y todas las leyes de violencia familiar pues la ley de violencia familiar es mucho más vieja que luego cuando se incluye aquello de violencia de género. Las leyes de violencia familiar ya contemplaban las medidas urgentes que hay que tomar. O sea, las medidas de distanciamiento o la prohibición de acercamiento, llamadas a veces perimetrales, otras veces no, pero el resguardo de los bienes y de la documentación, la adjudicación del hogar conyugal en el caso de violencia de género. En fin, hay una serie de protocolos que se deben seguir. Pero no puede ser condicionante el que estén demoradas las pericias. Actualmente, por la pandemia, en casi todos los juzgados del país, tenemos noticias y estamos interconectadas, las juezas de diferentes países, de diferentes provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se están tomando vía Zoom. Vía Zoom se están tomando las audiencias y demás. Después se dio el inconveniente de que podían estar presionadas las personas, etcétera, etcétera. Entonces, vienen al juzgado y a través de la cámara GESEL y demás están tomando todas las audiencias. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si esta persona tiene el asesoramiento de un especialista en derecho de familia o en violencia o algo, va a saber muy bien qué tiene que hacer, porque si no es atendido convenientemente, bueno, acá se nos denuncia
a los jueces, a mí gracias a Dios nunca me tuvieron que denunciar, pero digo que se nos pueden denunciar directamente ante el Superior Tribunal, Corte de Provincia, en la oficina de superintendencia, como una medida, pero desde el punto de vista procesal hay muchas cosas que se pueden hacer. Esa persona no tiene que quedar... nosotros, por ejemplo, con este caso de la joven que hoy comentaba, que fue violada y terriblemente violada, hace ya 11 días, bueno, pedimos la intervención del Ministerio de Derechos Humanos, que tiene una oficina de asistencia jurídica integral a las víctimas de violencia de género. Y entonces fuimos, pero así como hay esa, hay muchas otras asociaciones y organismos estatales que la pueden auxiliar. Yo le diría que cuanto antes recurra, acá nosotros tenemos el Colegio de Abogados nuestro, tiene patrocinio gratuito para muchos casos, y tiene específicamente el Colegio de Abogados de la primera circunscripción de Corrientes, acá tenemos colegiación obligatoria. Entonces está el Colegio de Abogados de la primera circunscripción, tenemos 5 colegios de abogados, y luego la Federación de Colegios. Y todos los colegios de abogados tienen el patrocinio gratuito, donde asisten a todas estas personas, y se ocupan personalmente. Claro. En este caso, el juez del tribunal dictó la medida que esperaba. El problema fue el empleado de ventanilla. Tendré que, no sé. Ya va a tener que ser de psicóloga. Si usted es la abogada, va a tener que ser de psicóloga. Va a tener que ser de psicóloga. O buscar algún apoyo terapéutico también, ¿eh? No, apoyo terapéutico tiene desde ya, sí. Ya las medidas están tomadas. Bueno, Muchas no gracias, sé. doctora. No es nada. Acá... Posición. ¿Cómo? Discúlpeme. Marta, hay una pregunta interesante porque tiene que ver con liquidación de comunidad de bienes. Dice, Sí. ¿encuentra en la práctica profesional grandes dificultades en la verificación del juzgamiento con perspectiva de género en materia de violencia de tipo económico, en una liquidación de comunidad de bienes? No se advierte debidamente este tipo de violencia, la cual sin duda requiere una mirada con perspectiva de género. Y comenta Ana Balbi que le gustaría conocer tu opinión. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. En el tema de la adjudicación de bienes del matrimonio, esto tiene que ver, está perfectamente definida la violencia económica y patrimonial en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, en el artículo 6º, inciso 5º. Ahí está perfectamente definida, es un tipo de violencia, y las invito, si quieren, pueden ver por YouTube. El 29 de octubre, este jueves próximo, 29 de octubre, AMJA va a dar una capacitación, en un ciclo de capacitación por la ley Micaela, que estamos dando en la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. Y está dirigido a legisladores, a empleados de la legislatura, y a 44 consejos deliberantes del interior, es decir, los órganos legislativos, y ahí va a hablar una jueza de Formosa, especialista, una jueza de familia de Formosa, la doctora Karina Calafatich, que va a hablar de violencia económica y patrimonial. Esto es muy importante a tener en cuenta. Bueno, yo los invito, si ustedes entran en YouTube en Prensa Diputados de Corrientes, Prensa Diputados de Corrientes, el día 29, pueden ver en forma libre, gratuita, por supuesto, esta conferencia. Pero ya le digo, el no hacerlo, no juzgar con perspectiva de género, el tema que tiene que ver con la liquidación de la comunidad conyugal, es un problema muy, muy grave, muy serio, y constituye violencia de género no atender a todo lo que tenga que ver con criterios de igualdad, de proporcionalidad, de razonabilidad. Se está revirtiendo la jurisprudencia. Muy, muy fuerte y a pasos agigantados se está revirtiendo la jurisprudencia aplicando la perspectiva de género. Bueno, Marta, creo que
podemos agradecerte la excelente, estoy leyendo los chats de la gente que está muy contenta. Preguntan a qué hora es el 29, Marta. Ah, perdón, a las 17 horas. El 29 a las 17 horas, ustedes pueden probar ya entrando en Prensa Diputados, y ahí van a encontrar las otras conferencias también. Así que, porque es un ciclo muy interesante, violencia física, económica, abarca todo el año. O sea que, bueno. Muy bien. Bueno, Marta, No muchísimas... quiero pasar el chivo, parece que estoy pasando una propaganda. No, está muy bien porque todos estamos interesados en esto. Creo que ha sido muy rica, muy linda la charla, que nos has dado muchas cosas. Agradecerte a vos particularmente y a ustedes de parte del Colegio de Abogados, a todos los que nos han acompañado hoy, porque estas cosas que hacemos desde el colegio es justamente para sentirnos, ¿no?, que estamos juntos, que estamos trabajando para adelante. Me parece y creo que, bueno, la presencia, ya ves que la perspectiva de género no es un tema de mujeres, porque tenemos muchos colegas acá que nos están acompañando. Doctora Ayala, los abogados tienen que formarse en perspectiva de género para hacer buenas defensas. Totalmente, totalmente. Así yo que les quiero decir que tienen muy buena información legislativa y jurisprudencial en la Oficina de la Mujer, en la página de la Corte, www.pjn.gov.ar. Ahí van a Corte Suprema, y donde ven el logo que dice OM, ahí está OM. La OM fue creada por Carmen Argibay, la Oficina de la Mujer, y la OB por Hayton de Nolasco. Y ustedes en OM, tanto en OM como en OB, van a encontrar mucha jurisprudencia nacional y extranjera sobre todos los tipos de violencia, y van a encontrar toda la legislación aplicable al caso. Y también los invito a que visiten la página de AMJA, donde también hay mucha información, porque ahí se suben. Nosotros editamos un libro que se llama COVID-19 y Derechos Humanos de las Mujeres, y ahí se escribieron reflexiones, no es un libro jurídico, pero el que tenga interés en ver, está ese libro online, y entonces ustedes con solo hacer clic pueden leer los artículos. Y hay mucha jurisprudencia y doctrina respecto de todo esto que estamos hablando. Bueno, esto es como un plus, como un extra. Así que bueno, Marta, muchísimas gracias. Colegas, muchísimas gracias. Mónica, Cristina, gracias como siempre por acompañarnos, y hasta nuestro próximo encuentro. Buenas tardes para todos. Muchas Chao, gracias. Marta. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias.